El objetivo de este seminario, como se denomina este seminario, es la vigilancia en el contrato estatal, la supervisión y la interventoría de los contratos. Estas dos instituciones como tal son importantes para entender la vigilancia y el verdadero cumplimiento de los contratos estatales. A partir de esta finalidad y con este nombre del curso, de este seminario, lo que se busca es establecer contenidos y elementos para entender ambas instituciones. A partir de ahí vamos a estructurar varios temas. Primero, los fundamentos normativos, es decir, los antecedentes histórico-normativos de la supervisión y la interventoría de los contratos. Luego, posteriormente, haremos la pregunta de qué se entiende por supervisión e interventoría, conceptualizándolas. Luego buscaremos cuál es la finalidad misma de esa supervisión e interventoría de los contratos estatales, cuál es lo que se busca con esta qué es lo que se busca, el cumplimiento de los contratos o combatir la corrupción. Luego verificaremos un importante tema como la naturaleza jurídica de las cláusulas de supervisión e interventoría dentro de los contratos estatales, es decir, definir si es un elemento esencial, si es un elemento accidental o es un elemento de la naturaleza, haciendo una revisión y un análisis desde el artículo 1501 del Código Civil. Luego, las actividades de la supervisión y la interventoría, si se deben determinar como obligaciones de medio o como obligaciones de resultado, desde la teoría de las obligaciones. Posteriormente, determinamos quién es el que ejerce la supervisión y la interventoría para determinar quién es verdaderamente el que debe hacer el cumplimiento y hacer una vigilancia de las actividades contractuales. Y posteriormente hacer una revisión de cuál es la responsabilidad, ya sea por acción u omisión, de los supervisores e interventores de los contratos estatales. A partir de esta estructura y dinámica del seminario, lo que se pretende pues es que ustedes adquieran unos conocimientos básicos e indispensables para hacer una muy buena vigilancia en los contratos estatales. El contrato estatal como tal es una de las instituciones más importantes dentro del derecho administrativo, y más que una institución importante dentro del derecho administrativo, es una institución muy importante que cobra relevancia en el momento de cumplir con las finalidades públicas, que es el verdadero cumplimiento de las actividades contractuales y el verdadero cumplimiento de lo que se busca con el Estado, que es el interés general. Esto es lo que se va a desarrollar en este seminario. A partir de ahí vamos a hacer unas explicaciones, unas preguntas problematizadoras y con ello se busca pues concebir pues un verdadero estudio del seminario. Este primer tema se centra yo creo que en una génesis, en un comienzo de cómo se concibe la supervisión y la interventoría de los contratos. Esa génesis implica como, primero que todo, analizar el aspecto histórico-normativo de cómo se entendieron estas dos instituciones, cómo se entiende pues, el concepto de vigilancia del contrato estatal y especialmente la supervisión y la interventoría de los contratos. Para ello, necesariamente hay que recurrir a las normas que empezaron a regular el tema. Para ello hay que recurrir o acudir al decreto 1670, que podemos considerarlo como el primer decreto o el primer estatuto de contratación de la administración pública. Ese decreto 1670 duró muy poco tiempo y entonces fue reproducido en su contenido integral por el decreto 150 de 1975, ambos del mismo año. Entonces, primero que todo hay que recurrir, por ejemplo, a esas normas y cómo se entendía la supervisión y la interventoría de los contratos. Primero que todo hay que recurrir al artículo 71 del decreto ley 150 y el decreto ley 1670 de 1975.
Acá podemos señalar a grandes rasgos de que estos contratos de supervisión e interventoría, o el contrato de interventoría, cuando era con persona, con un particular o un externo de la entidad, se entendía como un contrato de consultoría. Ese contrato de consultoría implicaba que se establecían unas calidades especiales para el interventor del contrato estatal. Aquí, por ejemplo, lo podemos mirar, y que el medio de selección o el procedimiento de selección o modalidad de selección para entender esa interventoría era mediante el concurso de méritos. El artículo 71, lo voy a reproducir, dice que los contratos que se refieran a la ejecución de estudios, planos, anteproyectos, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras, programación y ejercicio de la interventoría, de una cuantía determinada, deberán adjudicarse mediante un concurso de méritos. Aquí el procedimiento de selección o la modalidad de selección para estos contratos, especialmente los de interventoría, era mediante el concurso de mérito en estos dos estatutos contractuales, el decreto 1670 y el decreto ley 150 de 1975. Acá es muy importante entender esto. Luego, posteriormente, esa interventoría o la interventoría de los contratos no solo se entendía cuando uno contrataba al externo, sino que también se establecía que el interventor también puede ser una persona que haga parte o que esté dentro de la entidad, es decir, un empleado público. Pero para hacer un análisis mayor, ¿cuáles iban a ser las calidades del interventor en estos estatutos contractuales de la época? Se señalaba que las calidades del interventor o la entidad contratante verificará y establecerá el verdadero cumplimiento de las actividades de los contratistas por medio de un interventor que podrá ser funcionario suyo. Quiere decir, cada interventoría se concibe no solo desde el punto de vista de que no solo puede ser externa, sino también interna, es decir, que la podría ejercer un funcionario o servidor público de la entidad estatal. Dice que también se podría contratar la interventoría, quiere decir un agente externo, con personas naturales o con personas jurídicas especializadas que posean experiencia en la materia y que estén registradas, clasificadas y calificadas como tales. El funcionario que ejerce esa interventoría, según el artículo 96, tanto el decreto 1670 como el decreto 150, dicen que el que ejerce la interventoría o la persona que el contratista coloque al frente de la obra deberá ser ingeniero o arquitecto matriculado. Es decir, establecían unas particularidades de que debería ser un arquitecto o ingeniero matriculado con experiencia profesional en construcción o en interventoría, no menor de 3 años en obras de naturaleza y especificaciones comparables. Y la interventoría, especialmente la interventoría, era más para el tema del contrato de obra pública. Pues se buscaba, y más que no solo se reducía a un seguimiento, se reducía, o especialmente su finalidad era un seguimiento técnico, es decir, un seguimiento a la ejecución de las obras públicas. Posteriormente, se señalaba en ese artículo 96 de la decreto ley 1670 y del decreto ley 150 cuáles eran las atribuciones del interventor. En todo caso, dicen que se detallarán las funciones que le corresponden al interventor dentro de sus facultades. Esta es la de revisar libros de contabilidad si así se hubiera convenido en el contrato, y la de exigir al constructor la información que considere necesaria. Quiere decir, solicitar información al interventor. Ahí también, dentro de estos mismos estatutos contractuales, es muy básico entender de que de las personas con quien no se puede contratar una interventoría. De alguna manera se establecían unos impedimentos a ciertas personas para poder hacer la interventoría de los contratos estatales o ejercer la interventoría de los contratos estatales. Aquí en este mismo artículo 98 se señalaba que dice que la interventoría no podrá contratarse con el autor del proyecto o diseño correspondiente. Es decir, el que diseñó
o elaboró los diseños del proyecto correspondiente no puede ser el interventor de la obra pública. Ese es un primer impedimento, una primera restricción que se establece dentro de la interventoría, a menos que así lo exigiera la complejidad técnica de la obra, quiere decir que si era posible, pero a menos que se exigiera pues la complejidad según calificación escrita pues por la entidad contratante. Habría que justificar por qué el diseñador de la obra pueda ser interventor de esta. Este es un aspecto fundamental. Asimismo, dentro de estos mismos artículos del 1670 y el decreto 150, que se establecía una responsabilidad propia del interventor, y dice que además de las sanciones penales a que hubiese lugar, la asociada persona natural que ejerciere una interventoría será civilmente responsable de los perjuicios originados en mal desempeño de sus funciones, sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder al contratista ejecutor de la obra. Es decir, hay dos responsabilidades que se establecen en estos dos decretos. En el 1670 y en el 150 es una responsabilidad penal, dependiendo pues si hay una configuración de un tipo penal, o de una responsabilidad en materia civil por el incumplimiento de sus funciones y sus actividades en el marco de la interventoría y que puedan afectar sin perjuicio también de la responsabilidad que se le pueda presentar al constructor de la obra. Posteriormente, también hay una de las personas que deben ejecutar la liquidación, ya en un aspecto más tangencial. Dice que cuando a ello hubiere lugar, deberán liquidar los contratos el jefe de la entidad contratante o quien él encargue por resolución, el contratista en el evento en que éste se negare, el interventor o quien haga sus veces y el respectivo auditor fiscal. Acá la participación del interventor en la liquidación es importante porque señalan que quien él encargue por resolución, el contratista y en el evento en que se negare, si se negare a hacer la liquidación, el interventor o quien haga sus veces. Aquí es fundamental entender esta naturaleza de esta institución dentro de los dos primeros estatutos contractuales que tuvo el Estado colombiano. Posteriormente hay otro estatuto contractual que es el Decreto Ley 222 de 1983, que está regulado en varios artículos. Este Decreto Ley 222 es de 1983 y también se establece unas particularidades frente a la interventoría, especialmente frente al artículo 104, que señala que además señala que hay unas estipulaciones obligatorias en los contratos. Dice que además de las cláusulas previstas en la parte general del presente estatuto, en los contratos de obra pública por el sistema de concesión, dice que se estipulará como tal el tema de la interventoría de los contratos estatales. Quiere decir que debe establecerse como cláusula del contrato de obra mediante concesión en este decreto la interventoría de los contratos, que habrá un interventor, dice que habrá un interventor en el numeral cuarto de ese artículo 104, que habrá un interventor encargado de verificar y exigir el debido cumplimiento del contrato, que nos establece una cláusula materia obligatoria, es decir, no se puede disponer por las partes. Es algo bastante interesante porque nos está diciendo, es que si tanto en el contrato de obra se debe estipular quién va a ser el interventor. Es como una cláusula obligatoria que está establecida en ese mismo decreto ley 222 del 83, y eso es una particularidad que tenemos que destacar en este momento. También para mayor análisis, este mismo decreto ley 222 de 1983 establece en su artículo 115 que son contratos de consultoría, es decir, lo siguen denominando contratos de consultoría a la interventoría. Dice los que se refieran a estudios requeridos previamente para la ejecución de un proyecto de inversión, a estudios de diagnóstico
prefactibilidad o factibilidad para programas y proyectos especificados como los de asesoría técnica y de coordinación. También dice que son contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, la asesoría misma en el desarrollo de los contratos de consultoría y la ejecución de estudios, diseños, planos, anteproyectos, proyectos, localización, asesorías, coordinación o dirección técnica y programación de obras públicas. Todavía y se sigue concibiendo en la actualidad que el contrato de interventoría es un contrato de consultoría. También, de alguna manera, hay una reproducción en los contenidos también del Decreto Ley 222 con respecto al Decreto Ley 150 y con respecto al Decreto Ley 1670, ambos de 1975, sobre las calidades del interventor. Dice pues que verificará el cumplimiento de las actividades contractuales. Y dice que puede ser un funcionario suyo, quiere decir un servidor, el que pueda ejercer esa interventoría. También dice que también lo podrían hacer pues mediante un contrato, quiere decir una interventoría, quiere decir externa, quiere decir ya sea con persona natural o jurídica, pero que tiene que ser especializada y que deberá ser un ingeniero o arquitecto matriculado con experiencia profesional con mínima de 3 años. Luego, posteriormente, aluden a las atribuciones del interventor, en donde señalan que ellos pueden revisar libros de contabilidad y exigir al contratista la información que considere necesaria para una verdadera vigilancia y cumplimiento del contrato estatal principal. Aquí hay que destacar que la interventoría externa se convierte en un contrato accesorio o un contrato que de alguna manera tiene una finalidad que es vigilar o controlar. Un contrato principal que por lo general en estos decretos era el contrato civil o pues contrato de obra pública. De las personas con quien no puedan contratarse sigue la misma restricción, no puede señalarse que no pueden ser las personas que establecen los diseños, es decir, los que hacen o proyectan los diseños no podrían ser interventores salvo justificación o calificación escrita hecha por la entidad contratante. Y dice que tampoco podrá contratarse la interventoría con las personas cuyo proyecto o diseño no se hubieran aceptado y con quien hubiera quedado en segundo lugar en la licitación pública o privada que procedió a la obra objeto de la interventoría. También se alude pues a una responsabilidad penal y una responsabilidad civil por parte de los interventores por el incumplimiento de sus actividades y funciones, y también la responsabilidad de los funcionarios públicos, como son las acciones civiles y penales pertinentes por el incumplimiento de sus funciones si es una interventoría interna. Interventoría interna, es decir, una interventoría o un control y vigilancia por parte de un servidor público con respecto al contrato del Estado. Este es un aspecto que hay que destacar como antecedentes históricos de la interventoría de los contratos. Aquí hay una particularidad que ya luego miraremos en posterior, que es que estos contratos, o tanto la vigilancia del contrato estatal, se aludía al concepto de interventoría y no al concepto de supervisión, y que esa interventoría podría ser interna o externa. Que esa interventoría interna significaba que la hacía un servidor público o un funcionario de la entidad para buscar un cumplimiento de las actividades contractuales, y que habría una interventoría, más que todo en materia técnica, en la que se buscaría un cumplimiento de las actividades contractuales, pero contratando mediante un contrato de consultoría la vigilancia del contrato principal, y que podría ser contratado ya sea con una persona natural o con una persona jurídica, y que se establecía un grado de especialización de esa interventoría que debería ser 3 años de experiencia como arquitecto o ingeniero, y es decir, se establecía una especialidad que no podría ser cualquier el interventor, sino que se establecían unas calidades especiales. Esto es fundamental para entender los antecedentes histórico-normativos de la interventoría de los contratos estatales.
Posteriormente, podemos ya aludir para entender un poco la interventoría y ya revisar que ya miramos sus orígenes en estos estatutos contractuales, que ya no están vigentes, la Ley 80 de 1993, posteriormente con la Ley 80, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En ese Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no se estableció claramente sobre qué es supervisión y qué es interventoría. No hubo una regulación, porque yo concibo que la Ley 80 fue un estatuto que se caracterizó por ser más principialístico, por establecer unas reglas básicas sobre la contratación estatal y no hacer una regulación exhaustiva como era el Decreto Ley 1670, el Decreto Ley 150 y el Decreto Ley 222 del 83. Un aspecto fundamental ya con la Ley 80 es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública actual. En ese Estatuto General, pues como tal, se establecen se señala y se precisa las reglas y directrices básicas en materia de contratación, pero no se reguló ampliamente el tema de la supervisión y la interventoría. Sin embargo, se establecieron unos derechos, unos deberes especialmente en las entidades, especialmente en el cumplimiento y vigilancia de los contratos estatales. Acá podemos encontrar como antecedentes o como básicos o como fundamentos de la vigilancia y el cumplimiento de las actividades contractuales lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 80, donde se señalan los derechos y deberes de las entidades. Dice que para la consecución de los fines a los que trata el artículo anterior, las entidades estatales, primero, exigirán al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractuado. Igual exigencias podrán hacer al garante. Es decir, aquí se establece un primer deber de exigir un cumplimiento de las actividades contractuales. Luego, posteriormente en el numeral cuarto de ese mismo, en el artículo 4 de la Ley 80, dice que adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y promoverán las acciones de responsabilidad contra esos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplen. Aquí se establece una obligación de hacer revisiones periódicas, de hacer una revisión y un estudio juicioso del cumplimiento de las actividades contractuales. Asimismo, se señala en el numeral 5 que exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial, con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. Aquí pues se establecen como tal las medidas necesarias para un verdadero cumplimiento de las actividades contractuales en ese artículo 4. Pero no solo en ese artículo 4 que citamos pues estos aspectos que son importantes para una verdadera vigilancia del contrato estatal, sino que también es importante señalar el artículo 14. El artículo 14 también nos establece un aspecto fundamental, que los medios que pueden utilizar las entidades para el cumplimiento de los objetos contractuales. Y acá dice que tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. Acá en este numeral 1 del artículo 14 de la Ley 80, es fundamental entender que acá hay una dirección y vigilancia básica del contrato estatal que implica pues que la entidad como tal debe hacer una dirección, un control y una ejecución de las actividades contractuales. Posteriormente, se señala en el artículo 32, especialmente en el numeral 2, el tipo de contrato, el contrato de interventoría, y diciendo
y repitiendo de alguna manera, dándole la misma filosofía y lógica que se establecieron en el Decreto Ley 150 y Decreto 1670, sobre que los interventores o que la interventoría se contrata mediante un contrato de consultoría. Los contratos de consultoría dicen, ya en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 32 de la ley 80, que dicen que son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Y señala un aspecto que es fundamental y que luego lo analizaremos, que dicen que ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente, no puede decirse, no se puede dar de forma verbal, y que es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias, y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. Acá, en este aspecto, es fundamental que todo lo que haga o realice el interventor del contrato es informes o la presentación de informes por escrito, porque no se pueden entender órdenes de forma verbal. Eso es una prescripción básica que se establece en este mismo artículo 32 de la ley 80. Posteriormente se alude a la interventoría del contrato, pero más que toda interventoría del contrato en el artículo 32 se hacía referencia a la contratación de un consultor mediante la interventoría, pero no se aludía pues al concepto de supervisión. ¿De dónde nace ese concepto de supervisión? Porque en los mismos anteriores estatutos no se aludía a él. El concepto de supervisión e interventoría y sus diferenciaciones conceptuales como dos instituciones totalmente diferentes podríamos marcar en ese hito en la Ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción, donde se establecieron varias reglas básicas y que se modificaron varias normas del Estatuto General de Contratación de la Ley 80, toda vez que estableció que el supervisor, el interventor, son dos instituciones totalmente diferentes, que se dice que el supervisor es una persona o es un servidor que lo ejerce un servidor público, quiere decir un agente interno de la entidad, y que esa supervisión puede ser debe ser técnica, administrativa, jurídica, contable, y que esa supervisión como tal lo que busca es un cumplimiento de las actividades contractuales, y que también pueden ser responsables no solo en materia civil, una responsabilidad administrativa, también pueden ser responsables fiscalmente, responsables disciplinariamente por el incumplimiento de sus funciones, y también pueden ser responsables penalmente. Entonces, acá es muy básico ver que acá se estableció pues un concepto de supervisión de que es un agente interno, y que la interventoría lo ejercía una persona ya sea natural o jurídica mediante un contrato de consultoría, y que especialmente su vigilancia va a ser en la parte técnica, sin perjuicio de que pudiese hacerse un control en otros aspectos, ya sean jurídicos, administrativos, contables. Es muy fundamental este tema, porque la ley 1474 nos establece y nos hace una bifurcación o una diferenciación de dos instituciones que no se habían contemplado, pues especialmente la supervisión no se había contemplado en anteriores estatutos, y se dice no, es que aquí hay una supervisión que es el agente interno, una interventoría que es un agente externo y que se hace mediante un contrato de consultoría. Es fundamental este aspecto porque nos permite identificar cómo hoy en día son concebidas las dos instituciones en la contratación pública en la actualidad. Posteriormente también hay otra norma que alude a la misma interventoría, que es la ley 1882, que modificó la ley 1508, que dice que la elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa y las iniciativas privadas y las interventorías de los contratos se podrán contratar mediante el proceso de selección abreviada de menor cuantía,
o mínima cuantía según su valor. Aquí se establecen pues otras reglas básicas, pero ya es un tema muy especial, que es en el tema de la ley 1508, que es sobre el tema de las asociaciones público-privadas en materia de contratación estatal. A partir de lo que yo narré, estos hechos, la pregunta es: ¿cuál es el fundamento, cuáles son los fundamentos normativos de la vigilancia en el contrato estatal, especialmente de dos instituciones, la supervisión y la interventoría? ¿Cuál es esa finalidad? ¿Cuál es el fundamento mismo de estas dos instituciones? Esa es la pregunta fundamental, la pregunta que nos interroga a partir de estos análisis y a partir de lo que se expuso anteriormente.